Hola, profes y apasionados por la educación. Esto es Profe Póngale Play, el podcast donde la innovación y la tecnología se conectan con el aula. Historias reales, ideas inspiradoras y herramientas para transformar la enseñanza. Porque enseñar también es crear. Así que póngale play al cambio, porque la educación del futuro comienza hoy. Hola, hola, bienvenidos a este capítulo de Profe Póngale Play. Verdades que pesan, pero no los quiebran. El día de hoy contamos con la compañía de Laura Prada, quien es psicóloga del grupo o del programa SOE de la Secretaría de Salud de Zipaquirá. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por la invitación. De nuevo aquí en este podcast para llenarlos a todos de conocimiento y también pues que indaguemos cualquier duda que tengamos, pregunta acerca de la salud mental, que es lo que nos interesa y por lo que estamos acá, que son nuestros estudiantes, los chicos que tenemos en casa. Bienvenida, Laura, como te decimos, porque en realidad tú nos estás cada día alimentando un poco más, enseñando para que nosotras podamos hacer las cosas de forma correcta, porque este trabajo no es fácil como maestras y como madres, incluso es complicado, y gracias a las orientaciones que tú nos has dado hemos podido ir orientándonos un poco más en todo este proceso. De verdad, muchas gracias. Ay, a ustedes, muchas gracias. Ay, sí, Laurita, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante y yo creo que en absolutamente todas nuestras instituciones educativas y en nuestros hogares también hemos tocado este tema y es el consumo de sustancias psicoactivas. Cuéntanos, Laurita, ¿qué es esto? Bueno, las sustancias psicoactivas, conocidas como SPA, son sustancias que cuando ingresan al organismo principalmente alteran el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el que coordina movimientos, cómo pensamos, qué sentimos, y entonces cuando una sustancia de estas ingresa al organismo, pues genera una alteración. ¿En qué? En el comportamiento, en las emociones también del adolescente, en cómo de pronto se enfrenta al mundo, las herramientas que tiene para afrontarlo. Entonces es ahí donde se ve involucrado, digamos, este proceso del consumo de las sustancias. Ok, sí hay algo que digamos es muy frecuente en nuestra sociedad y es que la mayoría de las personas o de los consumidores de este tipo de sustancias son adolescentes. A mí pues yo creo que a nosotros nos viene esta pregunta de ven qué pasa con el cerebro de los adolescentes. Bueno, normalmente el cerebro de un adolescente quiere riesgos, como que están todavía en este desarrollo de la parte prefrontal, que es, digamos, esta parte de acá del cerebro, y lo que sucede es que ellos quieren riesgos, como que quieren asumir más el tema emocional. En este desarrollo de la corteza prefrontal está el tema de autocontrol, de la toma de decisiones. El cerebro se desarrolla de los seres humanos hasta los 24, 25 años. Entonces ellos a los 13, 14 años todavía están muy lejos de toda esa construcción de lo que pasa en el cerebro. Entonces ellos están en la búsqueda de cosas que les generen como ese impacto emocional. Claramente en este momento están con su, digamos, concibiendo de pronto qué ideas tienen razonables luego para su día, para su proyecto de vida. Es por esto, digamos, que estas edades son muy importantes. En la edad de los 21, 18 tomamos decisiones de qué carrera estudiar, para dónde me voy a ir, si voy a salir de la casa. Entonces, es por esto, digamos, que el cerebro de los adolescentes actúa diferente. De pronto uno como mamá dice, no entiende como tal qué es lo que está sucediendo, Sí, porque nosotras ya pasamos por ese proceso. Entonces para nosotros es más fácil como no, pues ya tome la decisión, hágalo, pero para ellos todavía se le imposibilita por el tema del desarrollo. Claro. Eso que tú nos mencionas nos hace preguntarnos el por qué en términos generales ellos quieren hacer ese consumo. Ya nos hablaste del proceso de la adrenalina, las emociones, o quieren por probar, algunos lo hacen por mera curiosidad. Claro. Pero ¿hay algo médico o algo que determine de la parte psicológica el por qué ellos quieren aventurarse en esto? Bueno, ¿qué pasa en el cerebro? Resulta que nosotros tenemos como un circuito dopaminérgico. Estas son palabras como muy médicas y muy de psicólogo. El circuito dopaminérgico es donde, valga la redundancia, se libera la dopamina. Entonces sentimos como recompensa. ¿A qué? Entonces, si a mí me gusta escuchar música, leer, jugar fútbol, tocar una canción, bueno, lo que me guste hacer, el cerebro va liberando todo el tema de la dopamina. La dopamina es como esta neurotransmisor, como esta hormona, digamos, del cerebro, que permite que yo me sienta satisfecha, como, ay, qué chévere, ¿sí? Sentirme así.
¿Qué pasa cuando hay un consumo de sustancias por primera vez? Digamos que tú decías algo de curiosidad, entonces eso es un factor de riesgo, empiezan a curiosear ellos por el tema de las sustancias y entonces yo ya probé el vapor, voy a poner un ejemplo, y entonces esto produce en mi cerebro porque el cerebro no como que no identifica, esto es una sustancia, no, él identifica lo que le genera placer. Entonces, apenas consumo la sustancia, empieza a liberarse toda esta dopamina y empiezo a sentirme satisfecho, como lo que yo Mm. hacía antes jugando fútbol, entonces ahora con un puff de vapor ya está esa sensación de satisfacción, de placer. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí más adelante se van a desencadenar varias cosas. Los niveles del consumo de sustancias, que es como el tema experiencial al principio, luego algo como más ocasional, algo ya más habitual, algo ya problemático en que la persona ya no tiene como un control de la sustancia psicoactiva y empiezan a aparecer conceptos como lo es la tolerancia. Tolerancia a la sustancia es que, digamos, yo ya me acostumbro a esta sustancia psicoactiva. Claro, mi cerebro cada vez libera dopamina, pero entonces si yo ya le doy al segundo día un puff de vapor, ya no me va a producir lo mismo que el primero. ¿Por Ah, qué? ok. Porque ya el circuito lo cumplió. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tengo que hacer dos. Subo frecuencia, Ah, subo cantidad. Entonces ya subo claro. más eso. ¿Y qué pasa? Que el circuito ahora, digamos, va a aumentar, digámoslo así. Y al tercer día, entonces yo ya leí los dos puff, no me va a funcionar tampoco. Tengo que suplir todo ese circuito que ya se suplió, digamos, solo con dos. Entonces, Ujú. así empieza Ah, el ok. nivel del consumo de la Por eso es sustancia. que se va haciendo adictivo. Por Ok. eso se vuelve Claro. adictivo y ahí luego aparece como algo ya más allá, digamos, de un consumo habitual o problemático, es que la persona ya quiere dejar la sustancia o la mamá se dio cuenta que consumía sustancias, entonces, ¿qué pasa? Que desde casa empezamos, no, 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 usted tiene que arrojar todo, usted limpio, usted vaya al psicólogo y todo eso, empezamos el proceso con especialistas, pero sucede que el estudiante o el adolescente o la persona empieza a transitar por un periodo de síndrome de abstinencia. Cuando hay un síndrome de abstinencia es cuando como que ya mi cuerpo se acostumbró tanto a la sustancia que si yo la dejo, me voy a morir. Sí, Mm. el desespero. Me entra el desespero, es como si a mí me gustaba jugar fútbol todos los viernes, pues si yo no voy un viernes, pues yo ya me Sí, claro. salgo de casillas. Sí. Entonces empieza este síndrome de abstinencia a decirle a la persona, no, usted no puede dejar el consumo, siga, siga, aliméntelo, porque ¿qué pasa? Que ya al principio era como chévere, sentía placer, pero ya empieza a pasar que ya me siento incómodo si no consumo. Sí, claro. Entonces cambia ya como el tema de la tolerancia cambia y ya si yo no consumo me vuelvo loco, mejor dicho. Entonces todo esto empieza a cambiar y es difícil uno decirle como a alguien, ya deja la sustancia y no pasa nada. Eso era lo que yo te iba a preguntar, porque digamos, muchos de nuestros adolescentes, de nuestros estudiantes, digamos, cuando uno conoce un poco de su problemática, la respuesta de ellos es, no, profe, tranquila, yo sé controlar eso yo puedo, a mí no me controla el, no sé, X sustancias, sino yo puedo controlarla, mi cerebro Yo puede, yo decido puedo. cuándo consumir y Y cuándo no. cuando no. Entonces, No. clínicamente, biológicamente hablando, ¿es posible? Es imposible, casi podemos decirlo, porque yo puedo decir, como les decía, yo puedo decir, tengo el control, pero ya eso se me sale de las manos. Al Claro. principio, la sustancia está acá, acá y yo tengo el control, yo puedo saber en qué momento. Ya después de que pasa ciertos ciclos, de que mi cerebro ya cumple todo este ciclo dopaminérgico, yo ya no tengo el control, ya la Sí, claro. sustancia tiene el control sobre mí, sobre mis decisiones, y eso es lo que yo les digo a ellos. Hay que elegir cosas que nos acerquen a nuestro proyecto de vida. Claro. Y Total. si nosotros elegimos otra cosa, pues eso nos está distanciando. Pero ¿qué pasa? Que es que no tenemos el control porque la sustancia ya acaparó Acaparó. todo. ¿Qué acaparó? El tema familiar, porque entonces si yo salía a Sí, jugar fútbol con mi familia los viernes, pongo el mismo ejemplo, y si yo ya encontré la sustancia como mejor y que claro. me da más satisfacción, pues yo ya dejo de salir con mi familia. El tema académico, si yo era un buen estudiante, tenía buenas notas, posiblemente mi rendimiento va a bajar. ¿Por qué? Claro. Porque hay afectación en la memoria, en la atención, o sea, la persona puede decir, sí, 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 eso yo sé controlar, porque yo he hablado con adolescentes, Sí, yo puedo yo puedo. No controlarlo. te Y preocupes. no, o uno mira como una línea base de cómo era antes la persona, cómo se de pronto se desempeñaba académicamente, y uno dice, sí, bajaste tu rendimiento, Desmejoran sí pasó Claro. notoriamente. algo.
Entonces, eso es lo que empieza a pasar también con el consumo. Empezamos a dejar esa silla que tenía 4 patas, a dejarla solo con una y está coja. Y entonces, Claro. ¿cómo la silla va a estar bien? Tú Claro. estabas mencionando algo de la palabra control, se ha repetido varias veces, y me surge una pregunta en cuanto al control de los padres, porque me he dado cuenta que muchos niños también lo hacen por mera rebeldía, por llevarle la contraria al papá, ¿sí? Porque como el papá dijo, no lo hagas, y es que parece ser que lo prohibido es lo más deseado, ¿no? Ujú. Sí, total. Entonces, cuando el papá entra a controlar ciertas actitudes del niño, comportamientos, y decirle, no lo hagas, tú no puedes, no debes, yo creo que eso hace que ellos vayan como más hacia el camino de hacerlo. Ujú. Entonces, ¿cómo podría el papá generar ese tipo de controles de pronto, pero sin generar la oposición que el niño no quiere que tú tengas como padre? Dios. Porque es que es Duro. duro. Es Durísimo. durísimo, sí, y la respuesta de pronto que te podría dar, profe, no sé si es la que quieras escuchar o la que es favorable, pero es difícil, es complicado. ¿Por qué? Pues claro, nosotros ya pasamos por una etapa de pronto en experimentar, en que nuestro desarrollo de nuestro cerebro pasó por diferentes actividades y cosas que sentíamos placer, pero entonces, claro, nosotros no a las sustancias, usted no consume eso y no podemos decirle, no, pues si quiere consumir, pues venga acá a casa y entre todos pues le enseñamos no. cómo es el tema porque eso también pasa. O sea, vamos a los límites, Sí, también ya al es exagerado. control también digamos de ya implementar violencia intrafamiliar en casa, que ha pasado de que usted no consume sustancias, entonces le digo, le hago, y pues ya incurrimos en términos, digamos, también legales como padres. Pero entonces también el dejarlos tan libres, tampoco podemos, digamos, decir, sí, tener un control de lo que ellos están haciendo. Acá algo que quiero hablar es acerca de ese tema del control familiar. ¿Por qué? Porque digamos, si yo siento a mi hijo y le digo, venga, siente acá, yo le explico las consecuencias de lo que es, no sé, sustancias psicoactivas que de pronto un niño de 11 años no tendría que escuchar un nombre de una sustancia Sí, porque no. generaría curiosidad. Y si yo le hablo de esta sustancia y le digo, no, pues si usted quiere, lo hacemos acá juntos para que usted sepa. ¿Qué pasa? Que ahorita en prevención lo que debemos hacer es que las sustancias psicoactivas de pronto ni se acerquen a los chicos, y si se acercan que sea cuando ellos ya estén más grandes, Claro. ¿sí? Porque está pasando que el consumo de sustancias se está haciendo a los 11, 10, 12, 13 Ay, años. chiquis, sí. Entonces pasa que ahí empezamos a que ellos tengan acceso a quizás otro tipo de sustancias. Si tenían acceso a una, de pronto le sube a dos. Y así, entre menos edad, tenemos más disponibilidad de pronto de una sustancia nueva psicoactiva. Pero entonces, a lo que voy, profe, no sé si respondo a tu pregunta, el tema del tener el control o cómo hacemos para tener control en casa, es teniendo siempre, como les digo, un acompañamiento, una supervisión. Y si de pronto nosotros decir y justificarnos en decir, yo no estoy a favor del consumo de las sustancias, Ujú. porque nosotros también somos actores, actores comunitarios, hacemos cosas, ¿no? Tenemos acciones y conductas. Y si de pronto el niño se encuentra, no sé, en su núcleo escolar, en el tema familiar, que dice que es que mi papá a veces cuando hace asados, él se toma sus cervezas. Entonces, cada vez que hacemos asado en casa, se toman cervezas. Entonces empezamos a naturalizar y normalizar que en cualquier asado entonces ya hay consumo de alcohol, así sea una Sí. sustancia que sea legal. Entonces, entre nosotros podamos como cambiar estas rutinas. Ay, no, hoy es asado con juguito, con agüita, con limonada, con Limonadita. algo diferente. Ellos no van a entender a asociar cosas, entonces no van a poner como, la fiesta es entonces estar con consumo de sustancias y así estoy alegre. Ellos no van a asociar eso si nosotros como padres decimos en ambientes como, no sé, vamos a un cumpleaños, normalmente hay vino, que la champaña que brindamos. No, hoy vamos a tomar chocolate, hoy vamos a tomar otra cosa diferente. Sí. Que ellos no asocien eso con tema de alegría, de fiesta, porque si no, pues por eso ahí también entra como el consumo de Sí, sustancias. claro. Karen, ella me acaba de hacer recordar un caso que tuvimos el año pasado, que una niña estaba usando el vapor, Okay. y cuando se le dice al papá, el papá dice, yo no entiendo ella por qué lo está haciendo si ella sabe que es malo. Y palabras textuales, yo lo he usado, yo lo Ah, uso, sí, 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 ya me yo lo acuerdo. uso, pero ella sabe que ya no puede.
yo lo he usado y ella sabe que eso hace daño y que ella no debería hacerlo porque no está en la edad. Entonces queda uno con las manos Como de, atadas, como que, Como, ¿y ahí listo, qué? no tengo más nada que decirle, o sea, listo papá, ya toca que lo solucione en Sí, casa sí, porque pues sí. tiene claro. el ejemplo, ¿no? O Ujú, sea, ya en casa se le está mostrando que es algo que es normal, como tú Normal, dices, se sí. normaliza una situación ujú. y ya no hay nada que hacer. Entonces, sí, me hiciste recordar mucho eso que con el Ay, ejemplo sí. también nosotros... Claro, y Todo parte de ahí. esa palabra ejemplo, somos unos referentes para ellos. Entonces ellos van, el aprendizaje es de modelamiento. Si yo veo que algo está pasando en casa, pues yo lo hago, o sea, yo lo hago si mi papá lo está haciendo, pues él sé cuáles son las consecuencias, pero si mi papá lo hace, pues porque yo no. Mm, Entonces como que no tendría razón que yo le justifique a él, yo no estoy a favor del consumo de sustancias y mi papá Y sí lo hagan. y me ve mi hijo allá en la tienda con una, con una sustancia legal que es el alcohol o con un vapor o con un cigarrillo, pues como que él no va a no hay coherencia. conectar con lo que él está diciendo y lo que está haciendo. Entonces, pues no va de pronto a surgir como un referente, decir, ay, sí, voy a hacer lo que hace mi papá, pero en relación a que sé cuáles son las consecuencias negativas, pero igual lo voy a hacer. Mm. Sí. Entonces, sí, es como eso. Y es algo, acabas de nombrar algo y es la parte del cigarrillo, ¿no? Ujú, Porque nosotros siempre conocíamos, bueno, que el cigarrillo era malo, que toda la situación, que afectaba los pulmones, que la nicotina, pero entonces también nos vendieron los medios y también toda la parte de marketing, que en vez del cigarrillo para que no sea tan malo, entonces tenemos el Ah, vapor. No, el vapor no huele feo, el vapor tú puedes escoger el saborcito, el ujú, olorcito, bueno, no sé, y no te va a afectar. Pero entonces ya empezamos a ver diferentes estudios, diferentes artículos que que han hasta ha salido al salido respecto peor, que o es sea. claro. peor. Ujú, Entonces es hacer esa relación también de cómo avanzamos, digamos, ujú, pero sería como ir en No, decadencia, ¿no? Al sí, estamos en respecto retroceso total. ujú, al respecto pues del consumo de todas estas sustancias. Cuando hablamos de sustancias, digamos que es el capítulo de hoy, no solo hablamos de sustancias psicoactivas, si estamos hablando de marihuana o en otros elementos, sino también del consumo de vapor, de cómo realmente esto afecta a la parte, no solo la parte de salud, la parte física, sino también la parte emocional, toda la relación con su contexto, cómo su vida empieza a cambiar. ujú, Y aquí estábamos nosotros ahorita hablando de un caso hipotético, ¿no? Entonces, si hay una niña de X curso que va bien académicamente, que ha avanzado, digamos, en todos sus grados de una forma satisfactoria, pero resulta que al llegar a grado noveno se presenta una dificultad y ya empieza a tener como más exigencia, digamos que a nivel académico. Tiene una familia particular, vive pues con su mamá y su ujú, hermanito, pero ella permanece sola en su casita. De un momento a otro ya empieza como a sentirse diferente con respecto a sus compañeritos. Entonces, ya sus gustos, que era no sé, el dibujo, que era ujú, la danza, ya cambian, porque ya ujú, también es la edad, ya todos estos aspectos empiezan a cambiar. Y nota que sus amiguitos empiezan pues, a consumir vapor en sus salidas, digamos, de fin de semana o en sus salidas de la tarde, cómo empieza o cómo nosotros, digamos, como padres de familia y como docentes, digamos que es nuestro rol, cómo podemos identificar esas señales de alerta de que hey, algo está pasando con esta estudiante que es muy buena, que era muy buena ujú. académicamente, pero que empezó a tener como estos cambios de actitud. ¿Cómo podemos tener esas señales de alerta de ahí pendientes? Ok, bueno, señales de alerta cuando su comportamiento cambia de pronto repentinamente. Digamos, en este caso hipotético, sentimientos de soledad. Entonces, claro, bueno, ella es una chica que es muy comprometida, responsable, de pronto vive con su mamá, con su hermano, pero entonces ellos trabajan o él estudia, la mamá trabaja, entonces llega, supongo que tarde, y entonces, ¿qué pasa? Que ella empieza a sentirse más sola. ¿Y qué pasa? Que en la adolescencia uno quiere siempre pertenecer a algún grupo. Ah, que me Sí, gusta el vallenato, listo, yo me voy para con allá. los vallenateros. Ajá, sí, me voy con Sí, los vallenateros. Si me gusta el rock, pues me voy con los con los rock. rockeros. Ajá. Sí, sí, Entonces sí. empezamos a pertenecer a diferentes grupos por tema musical, por películas, porque nos gusta hacer tal deporte, yo qué sé, empezamos a pertenecer. Y cuando yo empiezo a sentirme como que no encajo en ninguno,
empiezo estos sentimientos de soledad. Ya mi mamá es grande, ya si yo le hablo de esto, ya me dice, ay, eso no Pues es llega siempre importante, cansada. o ya se siente cansada, no quiere hablar. Y si le hablo a mi hermano, me dice, ay, no, yo ya pasé por eso usted se le pasa ya, vaya, mire una película y Sí, como un sí, helado sí. ya. Entonces, como que no encontramos de pronto ese sentido de pertenencia hacia un grupo. Entonces, no sé, llegamos al colegio, empezamos a identificar cositas para pertenecer, consumo de sustancias. De pronto alguien consume sustancias, vapor, ah, es que me regalaron el vapor, ah, es que mi papá me lo compró, porque eso pasa. Ay, sí, Entonces, bastante. claro, empezamos a hacer un Increíble, ¿no? consumo, ajá, empezamos a hacer un consumo recreativo en el colegio. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces tenemos un vapor y acá todos nos lo pasamos y en el descanso que nadie se dé cuenta, que los profesores no se den cuenta y ya todos para el salón de clase. ¿Por qué? Tú dijiste anteriormente, porque el Muy bien. vapor no hay olor, no se huele a que hay cigarrillo, Huele no. sospechoso, no, no Huele como a huele. un perfume, como a algo rico, dulcecito y ya, pero sí genera muchas afectaciones. Entonces, cuando esta chica de pronto hipotéticamente dijo, listo, acá a este grupo pertenezco, ella entiende de pronto cuáles son las consecuencias, pero sí su necesidad de adolescencia es pertenecer al grupo, Pertenecer. pues voy a seguir participando de actividades que ellos quieran hacer, hasta que llegue un punto en que alguien se dé cuenta, que algún docente diga, ¿qué le pasó? Las señales de alerta, cambio de pronto de su comportamiento. Si era una muy buena estudiante o de pronto se reconocía en el salón, que ya como que no participa, como que ya se la pasa, cambió de otro grupo, se la pasa ahora con otros. Ahí son señales de alerta como nosotros como docentes que podemos identificarlo en el aula y que de pronto somos los que más compartimos con ellos. ¿M? Porque ¿qué pasa? Que en la casa pues llegan los papás de pronto más tarde, de pronto una que otra conversación muy corta, en el fin de semana cada uno está en su celular o haciendo otras Sí, actividades diferentes y no tenemos el tiempo para comunicarnos con nuestros hijos. ¿Y quiénes son los que están como más ahí al pendiente? Los docentes. sí. Esas señales del comportamiento, de que de pronto llegó con los ojos diferentes, que hay sustancias que generan alteraciones, digamos, ya en la parte visual, que me siento ya nerviosa, entonces Mm. ya yo identifico eso, que me dio un ataque de ansiedad o estoy como que voy a hiperventilar. Esos son señales para que uno diga, algo está pasando, de una vez la ruta de atención que se hace dentro de la institución, depende de la institución cómo tenga la ruta, ir a orientación, comunicárselo a la orientadora, como esto está pasando y es importante que se haga la atención ya. Y ahí pues ya la orientadora identifica como para dónde va la siguiente ruta de atención. Pero sí es importante que nosotros estemos, pues siempre vamos a tener como los ojos siempre Muy, muy encima y más pendientes. cuando alguien de pronto es un buen estudiante, uno dice, ¿qué pasó? Algo pasó acá. O deja de asistir a clase. Sí. Sí, Entonces eso claro. también es El importante. desinterés Y se tú nota total. mencionaste algo de cuando los papás llegan hasta tarde, me hiciste recordar que uno escucha mucho por las redes terapeutas y demás. Y he escuchado algo que sí, que lo he tenido muy en mí y esa ha sido la razón por la cual yo siempre estoy ahí como con mis hijos, amo mi trabajo, el hecho de nosotros somos muy privilegiados con nuestro trabajo, el hecho de trabajar medio tiempo, de estar más Ujú, tiempo con los niños, a diferencia de pronto de los papás, en el caso de nosotras, que los papás pues trabajan un horario un poco más extendido, ¿no? ujú, Y he escuchado que siempre dicen, si tú quieres saber cómo está tu hijo, recíbelo del colegio, o sea, recíbelo. Cuando tú lo recibes del colegio, esa fracción de 15, 10 minutos, 5 minutos son primordiales porque tú notas qué pasó en el colegio, qué ¿Qué cambios tal? hubo, qué situaciones él pudo haber tenido en la institución o de pronto en el medio donde se estaba desenvolviendo, independientemente es una práctica también extracurricular o ujú, demás. Y siempre lo he tenido en mí porque cuando yo me doy cuenta, cuando yo recibo a mis hijos de la ruta y los veo como apagados, yo dije, algo pasó. Entonces yo lo recibo y mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Ya enseguida, mami, me pasó esto, ta, ta. Si dejo pasar más tiempo, o cuando me ha pasado que los dejo donde mi mami, ya cuando yo no me entero enseguida. A veces me entero 2 días después, mami, es que hace algunos días me pasó esto y esto, y yo, papi, ¿por qué no me habías dicho? Claro, como yo no lo recibí, no me doy cuenta de que algo cambió. Y él se distrae luego, ya le ujú, parece Sí, insignificante y no me cuenta. ujú. Entonces, como que esa parte que tú has mencionado es tan difícil de manejar en los papás cuando tienen la necesidad de trabajar mucho más tiempo y que llegan muy tarde a casa y yo pienso que es uno de los factores que hace que los niños quieran experimentar cosas nuevas porque se aburren
Claro. Y ya el aburrimiento no les da Una para crear soledad. cosas buenas, y esa Ujú. soledad exactamente los lleva a tomar decisiones en realidad erradas, porque en vez de tener el modelo de papá y mamá, tienen al amigo. Ujú, Entonces el amigo que ya probó te dice, oye, no me está pasando nada, mira, yo estoy bien, ujú, ven, o sea, ujú. prueba. Y son ese tipo de experiencias donde el papá no controla la situación porque no estaba. Y no podemos echar culpas porque en realidad, o sea, yo quiero hacer la aclaración, Sí, no claro. estamos No. echando culpas Ujú, porque en realidad son diferentes situaciones, hogares ujú. diferentes. Hay hogares de solo mamá, hay hogares de solo papá. Así es. Entonces, Sí. hay hogares donde ni siquiera está mamá y papá, donde está la abuelita. Ujú, Un Y la tutor. abuelita está criando 3 y 4 nietos y aún siendo una señora de adulta mayor está trabajando para poder ujú. sacar adelante esos 3 y 4 nietos que le tocó asumir esa Sí. responsabilidad. Ujú, Entonces no asumimos el hecho, no lo damos por sentada de por qué se dan las situaciones, sino que tenemos que estar siempre como que alertas a los diferentes cambios. Y ujú. ahí es donde nosotros decimos, listo, vimos los cambios, vimos que el niño está teniendo como que algunas actitudes que no son, pero ¿en qué momento se convierte esa situación en un factor de riesgo? ¿Cuál es la alarma más grande que Contundente. podemos encontrar que decimos es el detonante mayor y Ujú, actúas o actúas? ujú. Bueno, quiero, digamos, aprovechar varias cositas que dijiste ahí, profe, el tema de la importancia de estar a las salidas. Y Mm, no solamente del colegio. Estaba escuchando hace poco un podcast que hablaba de que, listo, la decisión de pronto de que hay consumo de sustancias en todo lado, las hay. Un sí, factor de riesgo es esa, disponibilidad de sustancias psicoactivas como entienda. tanto de vapor que tú lo consigues en cualquier lado y digamos eso es lo que de pronto también Facilísimo. lo hago con estudiantes que ya son un poquito más grandes en el tema de usted levanta la mano y ya hay sustancias psicoactivas, es solamente que usted sepa cuáles son las consecuencias y Ujú. qué pasaría si toma esa decisión. Entonces, disponibilidad de acceso a las sustancias es un factor de riesgo, pero entonces en este podcast decía, listo, tú dejas ir a tu hijo de Mm, 17, 18 años que ya está adolescencia, juventud, digámoslo así, lo dejas ir a compartir con sus amigos que va a ser el cumpleaños de yo no sé quién. Listo. Pero entonces tú vas y lo recoges. Ah, es que son las 12 de la noche, No tú vas importa. y lo Sí. recoges. Porque es que la prevención cuesta. O sea, no es que tú digas, ya listo, hago esto y ya este es mi trabajo. No, es algo, es una lucha de todos, no solamente como padres, como docentes, sino el sistema también de salud, educativo, bueno, de todo el tema también a nivel político, que esto también genera como muchas barreras o no barreras, eso también se decide. Pero entonces el tema es esa disponibilidad de acceso a las sustancias, yo de realmente percatarme y supervisar cómo está mi hijo después de compartir con otras Claro. personas diferentes a las que normalmente comparte. Ah, claro, llegó así diferente. Ah, algo sucedió. Y tengo ahí de una fresco para preguntarle. Y creo que este ejemplo lo habíamos dado la vez pasada en el podcast de un niño está rayando la pared, yo no me di cuenta, salimos, luego llego al otro día y le digo, ¿qué pasa con esa pared? ¿Por qué la rayó? Pues él no va a entender porque yo no se lo dije en el momento cuando lo hizo. Pero claro. si nosotros hablamos en el momento que están pasando las cosas, posiblemente ellos tengan más herramientas socioemocionales o para afrontar las situaciones de la vida. Pero si nosotros no nos damos cuenta, así pronto, pues va a ser difícil. Pero ahí caemos también en el tema a nivel, digamos, general, nacional, en donde no todas las familias tienen el privilegio de pronto de hacer ese acompañamiento a ver Sí. que los chicos salieron de la ruta o del colegio, listo, ya no. Muchas mujeres, personas, hombres, lo que sea, trabajan en, no sé, en flores, en empresas de construcción, en diferentes trabajos que requieren que uno esté hasta las 5 o 6 de la tarde. O que Y hagan es, Y turnos eso, que hagan o contrarios que al turnos. hagan del niño. turnos, ajá, o que Mal hagan visto turnos Durísimo. porque hay contrarios. niños que llegan a casa y se acuestan sin mamá y sin Ajá, papá porque mamá llega a medianoche, o sea, es muy duro. Sí. claro, es muy duro. Entonces, un factor de riesgo que, digamos, podría ser parte del control de nosotros, entre comillas, pues sería la dicha y el sueño de todos tener un trabajo que se nos acomoda a los tiempos de ellos, pero es difícil. Ese es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es que de pronto el chico presenta algún tipo de violencia en casa. Eso también da pie o posibilita para que
en sí entre al consumo de sustancias. Claro, sentimientos de soledad, pero es que si mi mamá llega, entonces yo ya le digo algo, entonces ya me grita, ya me dice, incluso me pega. Entonces, violencia intrafamiliar y empezamos a que él también pertenezca a otro grupo diferente. ¿Le va a creer más a sus amiguitos? Pues Sí, claro claro. que sí, Sí. porque uno pregunta en ese momento, ¿cuál es la persona en la que tú confías? Y uno esperaría que digan los papás, El amiguito, la mi amiguita. amiguita. Y yo, ok, está bien exteriorizar, sacar eso que acá sentimos, estas emociones, para poder transitarlas mejor, pero nuestro amiguito posiblemente nos va a dar el mismo consejo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque tiene la misma edad que nosotros. Claro. Si Claro. nosotros hablamos con una persona, no necesariamente que sea de la salud mental, un profesional, un adulto, que la tía, que la abuela, que la mamá, que el papá, pues ahí tenemos la posibilidad de decir, ah, mi mamá resolvió un conflicto de tal manera, pues ella me lo hizo saber, pues yo lo voy a hacer así. Pero ellos ahorita están confiando mucho en sus pares y ahí qué pasa que ahí pues también hay un factor de riesgo. Factores de riesgo pues ya vienen siendo como los eventos de interés de salud pública, como lo es una conducta suicida, una conducta autolesiva, pues son cosas que posibilitan a que yo caiga en un consumo de sustancias, como que eso posibilita y abre más puertas a que sea así. No quiero decir que eso pase en todos los casos, porque cada persona es diferente. Eso incluye temas biológicos, que si de pronto mi papá cuando era joven tuvo un problema de adicción a sustancias, posiblemente si yo estoy en un entorno de estos, se me vaya a desarrollar algún tema con alcoholismo o algún tema de consumo de sustancias. Eso depende también a nivel social, a nivel escolar, o sea, lo mismo que si en el colegio alguien me ofrece sustancias, pues posiblemente pues ahí yo tenga más fácil el acceso. Sí, claro. Bueno, complicado, ¿no? O sea, complejo, es un tema complejo y que Sí. requiere mucho tacto y Ujú. también observación, el análisis de parte de nosotros como docentes, también de los padres de familia, estar muy atentos a todos estos temas, porque ya están acá, era lo que decíamos en el capítulo anterior, o Ya sea, hacen ya parte de estamos, nosotros. sí, es saber cómo vamos a empezar a manejar toda esta situación, cómo podemos pues brindarle las mejores herramientas, Ujú. sobre todo a nuestros chicos, a nuestros estudiantes, a nuestros hijos. Y acá viene esos factores protectores, ¿cierto? Hay unos Ujú. factores protectores que nosotros como que nos pueden ayudar en todo este proceso. ¿Cuáles son y cómo los podemos identificar? Ok, bueno, un factor protector, digamos en el caso hipotético del que hablábamos de que la Ujú, chica le gustaba de pronto el deporte o era buena en dibujo o algo así, ahí identificamos que una estudiante o que alguien tiene algo bueno, o sea, para de pronto afrontar estas situaciones de riesgo. Un factor protector de pronto que tenga el acompañamiento en casa, de ujú, que sea una madre de pronto que, bueno, no está tan presente en el tema de que apenas llegó del colegio, no, pero tengo una comunicación con ella, todos los días hablamos, le pregunto cómo se sintió, cuéntame qué tal que hizo tu amiguito, tu amiguita, qué tal la profe, qué temas vieron. Entonces empiezo a inculcar el tema de comunicación asertiva, que eso también lo habíamos hablado la vez pasada, que es un factor protector grandísimo de ese acompañamiento, de que yo involucrarme en actividades de interés del adolescente, que si le gusta hacer esto, me involucro también, leo acerca de eso, que si le gusta no sé qué grupo de K-pop o yo qué sé, Mm. me involucro sí, también en claro. estas cosas, en esos géneros, escucho, ay, mira que esta canción me pareció bonita, para también tratar de buscar ese vínculo con ellos. Factores protectores también de que en el colegio nosotros, los colegios donde tenemos a nuestros hijos, que sepamos que allá hay una orientadora, que hay una persona de pronto que pueda hacer una activación de ruta si hay una problemática, identificar también el docente que está a cargo, el docente tutor de pronto del curso, como, si es alguien que está pendiente, preguntarle también a este docente cómo se ha comportado la estudiante, cómo la ves, todo bien, no con el tema de pronto de generar, digamos, una sobreprotección en todas las áreas de ajuste del adolescente, pero sí en la búsqueda de, si de pronto identificar algún cambio, así sea por mínimo que sea identificar un cambio, si no, todo está normal pero son herramientas que nos sirven a nosotros como un factor protector. También reconocer también que tenemos servicios de salud, ¿no? Que si tenemos alguna urgencia de riesgo, pues el tema de urgencias, el tema de sistema de salud, nosotros como zonas de orientación escolar también en los colegios. Ujú. Claramente también se ve que pues una orientadora por un montón de estudiantes, Es eso durísimo. es cantidad y es durísimo. Desde Secretaría de Salud nosotros lo que hacemos también es hacer este acompañamiento
tanto a padres, si se requiere, a estudiantes, con el fin de que de revisar e identificar factores protectores para que este estudiante no caiga de pronto en un tema de riesgo más adelante. Claro que sí. Acá hablando de todos estos factores protectores que tú nombras, yo identifico como tres súper importantes que además, no solo como docentes, sino también como mamás, yo creo que esto es importantísimo, es la confianza que nosotros podemos crear con nuestros hijos, o Ujú, sea, que realmente se sienta esa comunicación, esa relación bonita con nuestros hijos, con nuestros estudiantes. Eso es un aspecto importantísimo para, como para evitar tantas situaciones y tantas problemáticas, digamos, al respecto. Importante que a mí me ha funcionado y yo creo que es un tipcito. Nosotros debemos conocer cuáles son los amigos de nuestros hijos, Sí, total. cuáles son, si va para una fiesta, la fiesta que nombrabas ahorita, ujú, ¿Para conocer dónde quién es vas? Pepito, quién es claro. Perencejito, en dónde vive, cuál es como su núcleo. Es Ujú, importante conocer, uno no puede simplemente echarle la bendición a su hijo sí, no. y decirle, vaya, que le vaya bien, Ujú, nos vemos a las 10. No, no. no, eso es, Ujú, pues para mí es ujú, fundamental y validar también sus gustos, que es algo de lo que tú nos nombrabas ahorita. ujú, Entonces, que, ejemplo, a mi hija le gusta el anime. Ay, no, pero usted, ¿por qué le gusta eso? Y si yo la empiezo a juzgar, pues mi hija, ¿qué va a hacer? Va a poner una barrera frente a mí y va a decir, no, pero ¿para qué voy a hablar de ese tema? Con mi mamá, si me va a criticar, si va a ponerle el pero a la situación. Es algo muy importante que tú dices, es como involucrarnos en esta parte, ¿no? ujú, Conocer también sus gustos, además de todo esto que le gusta a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, también conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, porque tenemos las dos caras de cualquier situación, que si es el anime, que si es el K-pop, lo que tú estás nombrando. ¿Cómo podemos nosotros apoyar desde nuestro papel como padres de familia y también como, pues, como docentes, ujú. que se sientan involucrados? Yo creo que en esa parte es fundamental. No sé tú qué opinas. Es que eso, y lo hablábamos ahorita, antes, afuera de cámaras, que estábamos hablando del anime, que por ejemplo Sí, sí, nuestros sí. hijos se parecen en esa parte de que les gusta el anime, y para mí fue duro. Para mí fue duro aceptar que mi hijo leía, ¿cómo se llama? Mangas Mangas. y Mangas, que se sí. leen al revés y conocer Sí, todo eso. no, fue una cosa, o sea, que el libro se Sí. lee para el otro lado, no, eso me costó Sí. muchísimo. Y más porque pues para mí eso no era literatura. Entonces yo Mm, decía, pues eso no se lee nada, o sea, es una vaina absurda, o sea, como... Entonces yo llegué a un acuerdo con él y dije, listo, papi, no hay problema. ¿Te gusta? Con tal de que leas. Pero sí. llegamos a un acuerdo. Por cada manga que tú te leas, te lees un libro que yo te doy. ¿Ok? Entonces, mami, no sé qué yo, mi amor, los mangas cuestan. Y me cuesta más que ir a la biblioteca y prestar un libro, porque Sí. yo puedo hacer a la biblioteca, voy y presto un libro, él se lo lee y yo lo devuelvo. Entonces, yo me cuesta mucho más. Adicional es algo que ningún otro se va a poder leer porque solamente lo entiendes tú. Entonces, lleguemos a ese Ujú. acuerdo. Entonces, listo, ma. Habíamos hecho un acuerdo hace unos años atrás, él venía, pero luego se rompió. Como te digo, nada es eterno, entonces toca ir haciendo como que Sí. cambios. Ujú, Y luego, entonces, yo ahorita, casualmente para la feria del libro, ellos querían, yo listo, vayamos. Él se compró su manga. Para mí fue complicado, ¿no? Yo, ok, Me la listo, imagino. porque ¿sabes? Una cosa loca. Entonces yo, listo, bien, pero te vas a leer uno. Entonces yo le di Sangre de Campeón. No, fue terrible. El primer momento lloró, pataleó, hizo show, y yo en mi papel de, mi amor, o sea, habíamos llegado a un acuerdo, o sea, yo estuve a punto de perder la paciencia, yo lo acepto, porque aparte yo soy muy impaciente. ujú, Entonces estuve a punto de perder la paciencia en ese preciso momento, pero me acordé que nosotros habíamos llegado a un acuerdo y que si lo hablamos bien antes, podíamos hablarlo ahora, que es lo que tú dices, la Ujú. comunicación, ¿no? ujú, Entonces es saber como que hasta dónde debo llegar yo y cuál es mi papel como madre. Entonces, en ese momento yo lo estaba viendo como mamá y como maestra en términos generales, porque yo decía, yo quiero que mi hijo alimente su cerebro, ¿no? Que lea. ujú, Entonces yo le dije, vamos, llegamos a un acuerdo, hagamos una cosa, lee el primer capítulo, yo solamente quiero que lo leas, no me interesa pues cuánto tiempo te vas a demorar, sino que lo leas. Hagamos algo, léete, como los capítulos son muy cortos, léete 2 capítulos diarios. ok. Y no tiene que ser todos los días, vamos a ver qué. La demora fue que agarrara el libro. Agarró el libro, se le ayudó 2 capítulos, mi mami me dejaron como en la incógnita, yo me voy a leer otros 2. Y Ay, comenzó, divina. sacó el libro en 3 días. O sea, en 3 días sacó Sangre de Campeones y que me pareció un libro súper espectacular para la edad de mi hijo, Ujú, porque sabes que manejan temas de los que estamos hablando ujú, ahora y él aprendió mucho porque él hizo comparaciones de diferentes situaciones y porque yo soy de las mamás que yo hablo, yo les cuento a ellos, yo les hablo a ellos como dicen en tierra, claro claro. y pelado, Ujú, o sea, cómo son las cosas. Y yo les cuento a ellos anécdotas de mis estudiantes para que ellos no recaigan, como decirles, mi amor, mira, esto es un espejo, tú no tienes que llegar a vivir Claro. esta situación. ujú, Listo, yo tengo esa oportunidad de hacerlo,
Y no me ha sido fácil, porque no voy a decir que me ha sido fácil. Yo tengo una guerra interna en mi hogar de cuanto a control y diferentes situaciones. Nosotras, por ser maestras, no tenemos los hijos más, por Dios, o sea, eso es una cosa absurda. Ujú. No crean que porque estamos tratando este tema acá es porque Somos, no sí, padecemos problemas. Claro que sí, de pronto duro. no hemos llegado a esto y yo espero en Dios de que mi hijo no llegue a esta situación, pero con el hecho de escucharte, nosotros podemos hacer cambios Instruirnos. internos en nuestro hogar y decir, ¿cómo debo actuar yo ante esta situación? Pero Ujú. con el pequeño ejemplo que les digo de llegar a acuerdos, eso también funciona. No es que yo tengo que premiar a mi hijo o Ujú. castigarlo por algo, pero como él ya tiene, tengo, como decía Karen, validar su Ujú. gusto y su opinión, yo tengo que respetar el hecho de que él es una persona y tiene Claro. una identidad. Es un Ujú. individuo. Entonces, ese pequeño ser que yo estoy formando, que a veces también es una copia de uno, ¿no? Ujú. No podemos decir que nosotros no la hicimos cuando Ujú. estábamos pequeños. Así es. O sea, no podemos decir que en un momento no cometimos un error, quizá no Sí, ese, claro. Ujú. pero pudo haber sido cualquiera y Ujú. también fuimos un dolor de cabeza en algún momento para nuestros padres porque también fuimos rebeldes o también Ujú. llevamos la contraria. Sí, claro. No llegamos a un extremo, posiblemente. Yo no puedo decir que llegué a ningún extremo, pero también en algún momento. Y nuestros hijos son una copia y un reflejo de nosotros. Ujú. Y ahí es cuando tenemos que frenarnos y decir, bueno, Tres. ¿qué cambio? Bueno, muy Porque importante lo que decías, profe, acerca de los acuerdos, porque creo que básicamente las relaciones interpersonales tratan de eso, de hacer acuerdos. Al principio tú le pusiste esta tareita, de pronto le pusiste la vara bien arriba de leerse Sangre de Campeones a cambio de que también él tuviera su libro de manga, ¿no? Pero entonces con los adolescentes toca paso a paso. Con ellos es paso a pasito. ¿Y cómo lo digo? ¿Y en qué forma lo podemos de pronto hacer? Cuando ya luego tú dijiste el capítulo, listo. Entonces un capítulo y ya después me cuentas, listo, vamos con dos. Y ya después él se amarró a la historia y ya de parte de él hubo ese interés. Entonces eso es lo que nosotros queremos y buscamos con los adolescentes. Primero hacer acuerdos que sean alcanzables, que uno sepa, le tengo confianza de que lo va a lograr. No que de pronto le pongamos algo que es difícil. Pongámoslo en tareas muy comunes que tienen que hacer en casa. Arreglar su cuarto. No, ese cuarto está un desorden, pero si yo le digo, hoy me arregla el cuarto, posiblemente no va a pasar. Pero si yo le digo, hazme el favor y me arreglas este escritorio, arreglas o revisas los cuadernos que ya no sirvan, revisas las hojitas que no sirvan para el reciclaje o algo así, de pronto ahí empezamos por tareitas muy pequeñas, luego tu cama, luego el resto de cosas, porque si de momento le ponemos todas las tareas, posiblemente se le va a dificultar y no lo vaya a hacer y entre en choque con nosotros. Lo implementaré con Amy. Ajá, Sí, se saturan además. Yo siento que ellos como que con tanta información al mismo tiempo claro. como que ¡pah! No Y saben qué. así es, y para ellos toca desmenuzadito, desmenuzado y como si estuviéramos dibujándole o poniéndole en plastilina, así como dicen las mamás, se lo hago en plastilina. Sí, Básicamente sí, para que ellos entiendan, ah, ya, primero tengo que hacer esto, porque si yo de momento le digo, me haces el favor y me haces esto, pero es que no hiciste esto, pero es que la losa también, todo eso, Mm, pues posiblemente va a quedar, no hago nada, mamá, sí. usted es Manda mucho. Y fastidiosa, se usted manda indisponen. mucho y se indispone y no lo va a hacer. Entonces, muy importante y valió mucho lo que tú hiciste, esa estrategia de, listo. Todo el libro completo, bueno, no se lo leyó todo completo. El primer capítulo, segundo capítulo y ya le empezó a agarrarle el interés de acuerdo a lo que tú decías, la validación de los intereses, de lo que a él le gusta. Bueno, le gustó K-pop, un grupo, bueno, nos interesamos en esto, sabemos, conocemos de qué trata la canción y también puedo hablar con él y conversar de esas cosas. Para lo mismo, para generar esa confianza que también decías, para tener como ese lazo y a la persona a la que acuda el adolescente pues sea primero pues a nosotros, ¿no? Y acá también quiero tocar un punto muy importante, es muy importante que se ve en la mayoría de hogares colombianos. Si tú vas a un restaurante un domingo, posiblemente veas a todos así. Sí, Mm. desde los bebés, ¿no? Desde incluso los bebés con su tablet que ya no Para es que no ni... molesten. Ajá, A para veces que no nosotros molesten. pecamos en eso, ¿no? Ajá. Para que se quede quieto y uno no tenga como mamá que salir corriendo allá Sí. detrás de... Ay, Dios. Claro, pues uno entiende, digamos, que la responsabilidad como padres, como mamá, pues es una responsabilidad grande, no es como que yo ya acá todo el día haciendo un payaso, buscando qué hacer, pero básicamente es algo que cuesta y si volvemos a los puntos anteriores, si nosotros queremos prevención, nos va a costar mucho, no va a ser algo que nos lo van a poner hacia el alcance. Entonces, importante el uso de redes sociales, del móvil, digamos, hablando de acuerdos, yo tengo un acuerdo en mi hogar.
si nos sentamos a desayunar a la misma hora todos, a almorzar igual y a comer igual, nadie usa celular, nadie usa móvil, ¿sí? Porque yo pregunto, bueno, y dime cuál fue la primera publicación que viste el día de hoy. No se van a acordar, porque estamos scrolleando, no estamos viendo, digamos, detenidamente lo que nos está dando las redes sociales. Y el algoritmo, digamos, si nosotros vemos, nos gusta ver tendencias, trends, bailes, yo qué sé, pues las Sí, redes vamos a sociales hacer no se eso. nos va a llenar de eso. Pero entonces la idea también es hacer un uso aprovechable pues de estas redes sociales. Bueno, lo uso para esto, digamos ahorita la inteligencia artificial. Es más fácil ahorita para los estudiantes que ellos tengan una información y que no se queden solo con lo que dice el maestro. Ah, el maestro dijo esto, pero yo voy a decirle a ChatGPT, dame una clase, o a la inteligencia artificial que use, dame una clase para de pronto tener más argumentos, para argumentar Mm. mejor, para indagar, dame documentales, dame libros que me sirvan para el tema. Pero si yo solamente le digo, dame la tarea que me mandó la profe, pues ahí no estoy, digamos, haciendo ningún uso responsable de las redes sociales. Y algo también muy, muy importante es que muchas veces pasan casos en los que no hay ningún factor de riesgo, como que uno dice, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué ¿En se qué falla? Que momento? ¿En qué fallé. momento? Sí, Uno claro. como padre, ¿en qué fallé? El docente, ¿por qué no me di cuenta? El psicólogo, ¿qué sucedió? Entonces, a veces pasan casos que ahorita por el uso de redes sociales, entonces estamos en grupito y volvemos al punto de que queremos pertenecer a algún grupo. Entonces, si mi amiga tiene una conducta de riesgo, posiblemente yo también la pueda hacer. ¿Por qué? Sí. Porque quiero que ella hagamos match, que es lo que dicen Mm, ellos, hagamos Sí, sí, match sí. en tal cosa, así sea algo riesgoso. Como que no hay magnitud de lo que está pasando por el mismo desarrollo que está pasando en el cerebro. Entonces, está sucediendo que tenemos un uso de redes sociales sin ningún filtro y tenemos toda la información acá, acá, acá y creemos todo lo que nos dicen. Entonces, si alguien salió diciendo en las redes sociales, un influencer, digamos, no, es que eso se llama el síndrome de yo no sé qué, o eso se llama, tú tienes un trastorno de tal cosa, porque me han llegado estudiantes que son de edades entre 13 14 años que me dicen, es que yo tengo un diagnóstico de tal cosa y uno dice, ah, Wow. Oh. cuéntame un poco más de eso. ¿Has ido al psicólogo? No, yo nunca he ido al psicólogo. Ok, cuéntame el diagnóstico. ¿Quién te dio el diagnóstico? ¿Hace cuánto? No, es que mira que yo seguía a tal persona y el video y yo tengo todos esos síntomas. Mm. Entonces Sí, está eso pasando pasa. que ahorita, no vimos esto, yo, yo tengo ansiedad, yo tengo trastorno de Mm. pánico, yo tengo tal cosa. Entonces, importante realmente nosotros como padres, primero nosotros hacer un uso responsable. Si nosotros hacemos un uso responsable, posiblemente ellos también vean qué estamos haciendo nosotros y ya, pero si nosotros no la pasamos acá alimentándonos de tendencias, de cosas, posiblemente ellos también lo vayan a hacer. Claro. Ujú. Entonces, importante el tema de esas redes sociales, hacer un acompañamiento siempre asertivo sin celular, tener más espacio sin celular. Digamos que eso es como a lo que debemos ahorita enfocarnos y a lo que nos importa pues son los estudiantes. Bien, Sí, Laura, sí. tú nos has dicho algo extremadamente importante y que, perdón que te lo diga, quedaste comprometida para otro podcast. Ujú, Ah, sí. Porque gracias. Qué bueno ahora que en sí, realidad ya. ya no sembraste la necesidad Ujú, de hablar sobre el uso de las redes sociales. O sea, sí ujú, o sí, eso va. ujú. Porque nos has dejado la semillita plantada del hecho de cómo esto nos ha afectado y parece mentira, pero esta tendencia de uso de redes sociales y de que dicen que si no estás en TikTok, pues no Ujú, no existes, No eres perteneces y nadie. no no, estás. ya no eres parte Ujú. del grupo social actual de los jóvenes, entonces pues en realidad eso les ha hecho daño. Entonces quedaste ya matriculada para un próximo Listo. podcast. Claro que sí. Y pues me hiciste recordar algo antes de hacerte una pregunta muy importante, que esta información en realidad es, si ya vieron todo el podcast hasta acá, no se pierdan esta última parte, porque Esencial. me hiciste recordar, yo sigo una profe Carol, ella vive en Estados Unidos, no me acuerdo, ella trabaja enseña desde la parte neuro, Divergente. no, de la parte neuronal, o sea, como con los comportamientos de la parte, así Neurocientífico. exactamente, Ujú. no me Sí. acuerdo ahorita cómo lo dice ella, pero ella hablaba de ciertos casos de cómo le ha enseñado esto de acuerdos con los niños y de compromisos, donde, por ejemplo, el que mencionaste el cuarto, porque eso a mí es una guerra, para arreglar el cuarto aquí en mi casa es una guerra con mis hijos, más que todo con mi hija. Cuando hablo de guerra, hablo de recoge, no quiero, no sé qué, o sea, ¿sí? Ujú. Y ella hablaba y ella decía, listo, yo le he enseñado a los padres cómo van a hacer esto y es de llegar a un acuerdo. Listo, mi amor, la ropa sucia que yo lavo es la que está en el canasto.
Y me pareció tan chévere y dije, la voy a implementar. Y toca incluir a la escuela en esta parte porque ella decía, hemos incluido a las escuelas en estos procesos porque ya es un acompañamiento que yo hago desde esta parte donde le estamos dando la terapia al niño. Y entonces ella decía, hijos, yo lavo la ropa que está en el canasto. Entonces, si tu hijo no baja el uniforme, él se va a ir con el uniforme sucio. Entonces ella contaba que un adolescente tuvo una guerra con su madre de semana y media donde se iba con el uniforme extremadamente sucio y ella no se lo lavaba porque el niño nunca bajaba el uniforme, porque la mamá era la que tenía que ir a sacar el uniforme del cuarto, de donde lo tenían refundido, quién sabe, entre ropa limpia y ropa sucia, que eso pasa. Entonces, al ver, sentir la presión de los compañeros, de que es que tú hueles mal, que tu uniforme está sucio, que no sé qué, es muy difícil. Y ya él como que se dio y dijo, venga, ya yo voy a bajar el uniforme, porque pues es algo que me está afectando a mí. Y ya él cambió su actitud, incluso ya colabora en casa. Entonces yo decía, bueno, sí es cierto, nosotros qué hacemos, el uniforme está sucio, vamos y se lo rebuscamos por todos lados, porque qué pecado de mandar a mi hijo con el uniforme sucio. Pero es que nosotros no estamos enseñándole disciplina tampoco a nuestros hijos. Y esa falta de disciplina es lo que también acarrea comportamientos inadecuados que le afectan en su salud física, mental y demás. ¿Por qué? Porque es el hecho de que se acostumbran a que tienen acceso a demasiadas cosas y nosotros se lo permitimos. Entonces el hecho de ser tan permisivos, también incurrimos en que eso no es amor. O sea, no es amor decirle que sí a todo lo que el niño quiere, tampoco que tú le prohíbes todo. Es un juego de tire y afloje en una relación donde tú vas aprendiendo qué sirve y qué no sirve con tu hijo, como lo decía hace un momento. Pero me gustó esa parte donde ella nos mencionaba y tú lo retomas, que es que, o sea, ellos van dando también a la medida que nosotros también le vamos pidiendo, pero paso a paso. Y sí, fallamos, yo lo acepto. Y en eso yo caigo en el error, que yo a veces soy tan perfeccionista que quiero que todo se haga ya. Y son situaciones donde, como decía mi esposo un día, ellos no son iguales a ti. Tú aprendes de una manera, ellos aprenden de otra. Entiende, o sea, ellos no pueden responder de la misma manera que tú estés respondiendo. Y es allí donde nosotros como papás, incluso como maestros, fallamos, porque como nosotros no sabemos el tema y cuando lo estamos explicando, y si el niño no entiende, oiga, pero ¿por qué no entienden? Y eso lo dicen mucho, digamos, cuando yo estoy explicando un tema, digo, no, este tema es facilísimo, vengan a ver, ay, profe, pero para ti que ya te lo sabes, y yo, ay, sí, sí, está exacto. bien, está bien. Sí, entonces, como que, venga, te agradecemos toda la información que nos estás dando, porque comenzamos nosotros a hacer una retrospectiva de qué podemos cambiar desde nuestro ámbito laboral, desde nuestro ámbito familiar, porque nosotros hacemos esta clase de charlas contigo y de pronto con otras personas, es porque queremos aprender un poco más. Claro. Nosotros también tenemos la necesidad de alimentar nuestra vida con ejemplos y con personas como tú, que de pronto tienen un poco más de experiencia en este campo, porque no las sabemos todas. Claro. Y estamos en un mundo donde el aprendizaje es necesario para evitar de pronto fallas que incluso, aún sabiéndolas, las vas a cometer. Así es. Pero por lo menos estás un poco más preparada para asumir de pronto la consecuencia que eso así requiera. Entonces, a raíz de todo esto, te hacemos la pregunta del millón es, ¿cuáles son las rutas de atención a las cuales podemos recurrir nosotros desde los diferentes campos o desde el papel que estemos jugando en la situación para darle de pronto la solución a estas situaciones? La salud mental es tarea de todos, no es solamente de los profesionales en salud mental. Tú acabas de decir algo muy importante, sí, o sea, el profesional en salud mental tiene el recurso, tiene el conocimiento para nosotros fortalecer de pronto, pero desde este punto todos tenemos, digamos, que participar en la salud mental. Y la activación de rutas requiere habilidades que son blandas, no requiere tampoco que nosotros seamos capacitados en primeros auxilios psicológicos. Sería pues maravilloso que todos los grupos de padres, docentes, todos en el municipio, en Colombia, todos tengamos estas herramientas, desde también en acompañamiento de articulación con Secretaría de Educación, pero no nos podemos quedar con que si alguien nos dijo una situación de riesgo, como que sentimos que eso no nos pertenece y eso le corresponde al área de salud mental o al orientador o a la psicóloga, porque también se ve, digamos, un desgaste en el tema de salud mental dentro de los profesionales de psicología, de orientadores. Entonces,
que no sea como una papa caliente que yo le paso al que le corresponda, sino que nosotros tengamos esas habilidades blandas. Cualquier persona, no sé, yo voy por la calle y de pronto veo que alguien en el transporte público está en una crisis total. Obviamente yo también tengo que primero prever mi salud, mi bienestar, pero si yo puedo en algún momento hacer algo por la persona en el sentido de llamar a la línea de la esperanza, el 123 o hacer algo en el momento que esté a mi alcance, listo. Y eso son habilidades blandas que no requiere, Claro. digamos, una capacitación grande en primeros auxilios psicológicos. Entonces, unas rutas de atenciones, digamos, cada institución tiene rutas de atención, o sí, rutas de activaciones de ruta cuando hay un consumo de sustancias, cuando hay una conducta de riesgo como es una conducta suicida o de pronto un tema de violencia intrafamiliar. ¿Enrutan con quién? Con las instituciones que correspondan, con bienestar familiar, con comisaría, fiscalía, instituto de cultura y deporte también. Entonces, digamos como que uno revisa, identifica el caso y ahí uno hace la activación. Cuando está haciendo SOE, el acompañamiento en Secretaría de Salud en los colegios, pues claramente la orientadora dice, te paso tal caso, o el profesor incluso te paso, identificó tal caso de consumo. Lo que uno hace es corroborar información, identificar de pronto si hay riesgos de verdad y listo, hay un riesgo, de una se hace el proceso. Si es algo de inmediato, de una vez, urgencias, se envía llamado a padres, se envía pues a urgencias para que hagan todo el tema a nivel de especialistas de Ay, psicología, sí, de trabajo social, de psiquiatría y los especialistas que tengan que ver con ese con evento la situación. que está pasando con el adolescente o con el estudiante. Eso se tiene que hacer inmediato cuando uno capta un caso o identifica un caso de conducta de riesgo grande. Entonces, pues hay diferentes niveles de riesgo, pero sí quiero de pronto que todos tengamos acá en la cabecita que esto nos corresponde a todos, que no solamente es el equipo, esperemos a zonas de orientación escolar o esperemos a la orientadora, no, si nosotros podemos hacer algo, haciendo una activación de ruta y también como docentes y en cualquier espacio donde estemos, preguntar quiénes son los primeros respondientes acá. En el colegio, tales y tales y tales. Ah, listo. A ellos son los que pueden hacer la activación de ruta porque tienen el conocimiento, porque está instaurado en algún acta o documento legal, pero entonces sí es importante que nosotros sepamos como docentes saber eso. ¿Qué hacer? Como padres también, si se presenta conductas de riesgo, pues nada, ya en el colegio van a llamar, mamá, acérquese que está pasando tal cosa, entonces ahí nos van a dar la orientación de parte de la orientadora o algún docente. Tenemos que es cumplir, o sea, cumplir de pronto si se hace como alguna activación de alguna ruta. Y pues eso, digamos, es lo que nosotros hacemos desde Secretaría de Salud, trabajar articuladamente también con EPS. Si vemos que es un caso que necesita atención por psicología, iniciar un proceso, de una hacemos como la articulación con remisión a EPS para que la persona sea atendida en lo más pronto posible. Ahí uno pasa como contactos del acudiente y demás para que pueda ser como efectiva ese proceso. Eso sería igual que los Exacto. papás, ¿no? O sea, los papás, si la situación sucede en casa, Ah, sí, sí, la, es exactamente lo mismo, llamar a claro, emergencias. llamar al 123, está también la línea de la esperanza, no sé si ustedes conocen, está la línea de la Sí. esperanza que es activa 24/7 en el municipio, por WhatsApp o por llamada normal, ahí se comunican y ahí también podemos hacer la atención por crisis, entonces eso lo hacen dos psicólogas acá en el municipio, pueden llamar a cualquier hora, en cualquier instante, ellas están ahí pues presentes y que tengan en cuenta que me da pena, que no quiero llamar, no, o sea, no duden en llamar cuando hay una crisis de verdad que uno no sepa cómo tener el ¿Cómo control, tener? que el vecino, que el amigo, que la prima, que mi hijo, que yo, o sea, porque uno no se sabe toda, uno puede salir acá en riesgo, uno no puede tener el control en ese momento, hay una noticia fuerte, algo pasa y uno no puede tener el control de las cosas. Entonces sí es importante 123 o línea de la esperanza, que son pues las líneas de atención pues más efectivas. Súper, súper. Y algo que tú estás hablando, y es muy cierto, Laurita, esto es un trabajo en equipo. Si se presenta alguna situación en la institución o en nuestra casa, siempre estar en contacto digamos, las personas, los profesionales al respecto. Digamos, desde el colegio se han presentado, yo creo que en todas las instituciones, diferentes situaciones Ujú. muy relacionadas con este tema, con activación de ruta, pero sí es importante, digamos, para los papitos, para todo, estar atentos a la situación. No, profe, es que uno a veces los llama, es que estoy trabajando. No, mi amor, primero está tu hijo, primero ese trabajo en equipo,
el éxito de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, está en ese trabajo en equipo, como muchas veces Sí. lo hemos dicho, yo creo que en este Sí. podcast, es un trabajo conjunto entre la escuela y los padres de familia y los estudiantes, y pues en este caso tenemos el apoyo también de toda la parte de salud mental, de Secretaría de Salud, que además están muy pendientes con todos estos proyectos, con todas estas capacitaciones, digamos, que tenemos para todos. Algo que se me viene en este momento ya como para culminar este capítulo es cuáles son esos 3 consejos, esas partes importantísimas que le podríamos dejar a comunidad educativa, padres de familia, docentes, directivos, que nos escuchen 3 puntos claves. Bueno, con el que ahorita cerré en la respuesta fue que la salud mental nos corresponde a todos y que no tratemos de pasar la papa caliente, sino que confiemos en nuestras habilidades blandas y pues obviamente identifiquemos cuando es algo de riesgo, ya de una hacer la remisión correspondiente el día que corresponde. Si nosotros como docentes tenemos algo que nos dijeron hoy, de se pasa, no al día siguiente, no en una semana que, ay, me acordé que Pepito Pérez me dijo tal cosa, no, en el momento, justo en el momento. Por eso la importancia de lo que hablábamos antes, si yo recojo a mi hijo a la salida, es en el momento como estoy identificando qué está pasando, es en el momento, no días después cuando ya no sabemos qué conductas de riesgo tuvo ese día o presencié. También el tema para los estudiantes que hablen, que no es, o sea, que no pasa nada si tienen algo que de qué hablar, de qué comentar en salud mental, en psicología, no se les va a juzgar, no se va uno a reír. Claramente yo soy muy clara con ellos y muy específica en que si yo identifico conductas de riesgo, lo que tenemos que hacer es llamar a los papás, ¿sí? Porque si yo le digo, no te preocupes que aquí todo está, o sea, sí, vamos a tener un espacio de confianza, sí va a ser, pero si yo identifico riesgos, claramente tengo que hacer un aviso oportuno y rápido para los papás. Como padres, ¿qué nos queda siempre? Hacer ese acompañamiento, seguir haciendo esa supervisión. Muy bonito también la palabra que llevo son los acuerdos. Siempre acuerdos para todo y así funcionan las relaciones interpersonales. Que si yo quiero ir a tal lado y tú también, bueno, entonces miremos cómo podemos cumplir estas dos necesidades, que son dos necesidades porque acá está una polaridad y acá está otra, cómo podemos cumplir las dos sin que de pronto tengamos inconvenientes más adelante. Y la idea es siempre hacerlo, que no quede uno insatisfecho. No, pero es que mi hijo sí le compré el manga y yo le dije que leyera el libro de Sangre de Campeones y no lo hizo. Entonces yo ahí quedo como, no alimenté lo que yo quería, mi necesidad que quería. Pero si ya hacemos un acuerdo que sea efectivo, paso a paso como lo venimos diciendo, posiblemente vamos a tener algo que sea, no sé, nutritivo y que pues sea provechoso para nuestra relación. Entonces, a lo que voy es a eso, que nos quedemos con el tema de siempre interesarnos por lo que a ellos les gusta, para que tengamos ese lazo así bien fuerte, cuando ellos tengan algún problema, pues acudan directamente a nosotros y no a los amiguitos o a los que son pares a ellos, porque pues no van a solucionar, digamos, más cosas. Y muy importante el tema también de las redes sociales, del uso del control parental, no solamente en el acompañamiento acá en el espacio, sino en el celular, que yo sepa qué contenido está viendo mi hijo, qué clase de contenido le está saliendo. Y ya como para cerrar acá, es el tema de siempre darles como estas semillitas de habilidades socioemocionales o de afrontamiento. Esos son como el tema en lo que vemos ahí como la raíz de todo, de que no hay habilidades para afrontar, entonces hago conductas de riesgo. Entonces lo importante siempre es del hogar, siempre enseñarles cómo de pronto podemos afrontar una situación de riesgo, una situación cualquiera de nuestra vida, que nos dejó la novia, que nos dejó el novio. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Y si nosotros como padres vemos que no tenemos las herramientas, el sistema de salud, vamos a una cita de psicología familiar a ver qué nos pueden orientar, ¿sí? Porque a veces tampoco uno no se la sabe todas y uno no puede tampoco tener el control. Entonces, listo, vamos a la cita de psicología y ahí todos tenemos como algo que hacer y algún compromiso. Bueno, Laura, te agradecemos mucho, la verdad, por todo lo que nos has enseñado hoy. Pequeñas pautas que de pronto van a hacer que nosotros fortalezcamos de pronto nuestra labor. Creo que nos queda como tarea el hecho de tenemos que aprender a conocer a los chicos,
conocerlos como estudiantes, conocerlos como padres, conocerlos, el simple hecho de que tú conozcas, tú dijiste, allí podemos enseguida darnos cuenta de los cambios que están surgiendo. Entonces, no siendo más, les agradecemos a ti, al proyecto Zoe, por el acompañamiento que nos están brindando en las diferentes instituciones, específicamente acá en el municipio de Zipaquirá, que es donde nosotros nos encontramos, y que sabemos que en los diferentes departamentos tienen todos estos proyectos, Sí, porque estrategias. pues la idea es, que lo he visto mucho a nivel nacional, es trabajar lo socioemocional en las instituciones. Y tú lo dijiste, ojalá fuese una asignatura, donde todos aprendamos a manejar nuestras emociones, y yo creo que allí sería el factor principal para evitar tantos errores que cometemos a diario. Muchísimas gracias nuevamente, la verdad no nos cansaremos de agradecerte todo lo que nos has enseñado. Así es, Laurita, de verdad, muchísimas gracias por todo tu apoyo, por siempre estar dispuesta a darnos como esa carta de navegación frente a diferentes preguntas que nos surgen desde nuestro quehacer diario. Todas esas preguntas que yo creo que a diario siempre sale algo como, bueno, ¿y acá qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pero de verdad, muchas gracias por este espacio, agradecimiento también a la Secretaría de Salud por permitirnos estos espacios, de verdad. Bueno, muchas gracias y pues nada, siempre con ganas de seguir apoyando aquí el canal, el podcast. Entonces, pues nada, la idea también es enriquecer no solamente pues mi profesión desde acá, sino también conocer qué está pasando desde el rol del docente, del maestro, que también tiene a cargo tantos estudiantes. Entonces, para mí es muy nutritivo y pues cualquier cosa que sea en pro de bienestar a los estudiantes, pues aquí estaré dispuesta. Muchas gracias. Gracias. Y esto fue un capítulo más de Profe, póngale play. Nos vemos.